Fernando Bevilacqua. Gracias, Fernando, por venir. ¿Cómo estás? Por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿cómo se transitan estos últimos días de campaña? Porque ya no hay mucho para hacer, ¿no? Más que ir a ver gente y... Sí. Ahora, a ver, creo que ya terminó la primera parte de la campaña, que era, si se quiere, hacer conocido al candidato o estar con el candidato en todas las casas a través de las boletas, que todavía seguimos repartiendo, a través de la visita casa por casa, la visita a los barrios, la caminata, que también lo seguimos haciendo y lo vamos a tratar de hacer hasta el último jueves. Pero empieza la etapa quizás de determinar concretamente cuáles son las propuestas de cada candidato. Bien. La gente tiene, creo que, prestar un poquito de atención a ese tema de, bueno, de cuáles son las propuestas específicas, cuál es la mirada de Bragado, cuál es qué es lo que percibe cada candidato como necesario y que puede aportar. Me parece que estamos en eso, y como tenemos el material, tenemos un gran candidato, una gran lista, un gran equipo de trabajo, estamos en esa tarea. En esa tarea. Mucho se habla de la educación, escuchamos a precandidatos de distintos sectores políticos hablar de lo necesario de la inversión en educación, de lo importante que es para el desarrollo de una ciudad, de una provincia, de un país, pero hay diferencias. Y quería preguntarte, para vos, ¿cuáles son esas diferencias con el sector, si querés, opositor más importante hoy, que es Juntos por el Cambio, respecto a este tema, el de educación? Mira, específicamente en educación y los que estamos dentro del sistema educativo, quizás lo notamos más que la gente que es... sí, que no está tan cercana. Usuaria, claro, si se quiere, de este sistema de educación pública que tenemos en nuestro país, que no es menor decir sistema de educación pública, sustentada, sostenida por el Estado. Realmente la provincia de Buenos Aires ha dado un giro de 180 grados. Desde el gobierno anterior, sabemos bien, bueno, hace unos días se cumple lo de Sandra y Rubén. Sí, ayer fue el aniversario de la explosión en la escuela de Moreno. Exactamente, así que eso le contamos a la gente que tuvo que ver, no fue consecuencia de una desidia importante por una línea si se quiere, una línea política, una línea ideológica que tenía que ver con no considerar a la escuela pública como un recurso, sino que más volcada a la educación privada. Eso es un sistema que sabemos o una ideología que sabemos que el gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires lo ideó y si se quiere lo sostuvo. No solamente esa política de desinversión en todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, sino con asistencia social, lo que tiene que ver, exclusivamente, si se quiere, que es también, algo duro, pero es la cuestión de los salarios. Cualquier gremio docente puede constatar esta información, pero el docente perdió con el gobierno anterior, el gobierno de Juntos por el Cambio, de Vidal, perdió el de poder adquisitivo aproximadamente un 20%, que lo logramos recuperar a partir de este gobierno de Axel Kicillof, y hoy estamos cerrando paritarias de más del 100% anuales, que se equilibra con las deficiencias que veníamos teniendo años anteriores. La presencia en las escuelas, realmente es lo que vos decís. A ver, para hablar de educación hay que ver las acciones concretas, y vemos que este gobierno actual está teniendo, específicamente con la educación pública, una mirada al sostenimiento y al enriquecimiento y al mejoramiento permanente. No paran de llegar libros de lectura. No paran de... A ver, cualquier papá puede ver lo que les están entregando libros, y no los dejan solamente en la biblioteca, le entregan un libro cada uno de los alumnos. Y eso no es poco, porque la idea es que puedan llegar la lectura a las casas, la idea es que pueda mejorarse la educación desde distintos puntos de vista, desde lo formal, como son las instituciones, pero también que la casa pueda mejorar su enriquecimiento cultural. Y también hubo ahí una adaptación respecto a lo que fue la pandemia, ¿no? Y los desafíos que le implicó al sistema educativo. El gobierno provincial ahí también incluso hubo nombramiento de cargos que no se daban en el gobierno anterior, en el de María Eugenia Vidal también. Mira, a partir de la pandemia, la verdad que educación de la provincia se puso al hombro las necesidades. Hubo nombramientos que fueron provisorios para ese momento, que duraron 2 años aproximadamente, que fueron los famosos ATR.
Claro, que era una especie como de apoyo escolar, claro, ¿no? apoyo Para los escolar, estudiantes que habían estado más desvinculados de... Exactamente, ellos fueron específicamente a buscar a sus domicilios a los alumnos para recuperarlos, para que vuelvan, muchos de ellos volvieron, la verdad que aumentó en un porcentaje muy significativo la matrícula a partir del trabajo de ellos, que fue un trabajo sensacional. Se nombraron equipos técnicos que venían ya solicitados desde hacía tiempo, equipos de orientación escolar. Se completó la totalidad de las escuelas con equipos escolares, y ya te digo, hoy estamos también con docentes de apoyo que siguen estando en las escuelas para la recuperación, claro, de los alumnos que vienen con merma en su producción, si se quiere, desde la pandemia. Claro. La pandemia nos hizo muchísimo daño. La pandemia, al que pudo estar vinculado, lo pudo ir sobrellevando, pero muchísimos chicos, muchísimas familias estuvieron desvinculadas de ese proceso, y bueno, les costó mucho. Hay muchos alumnos que hasta tienen hoy problemas psicológicos, problemas para volver a la escuela, problemas para... sí, incluso que tiene que ver con la socialización, muchas veces, ¿no? Cuestiones... Perdieron ese vínculo, claro, ese vínculo con la institución, y hoy les cuesta permanecer 4 horas dentro de la escuela. Uh-huh. Claro. Estuvieron, qué sé yo, encerrados en sus habitaciones, estuvieron haciendo otras actividades, y hoy, bueno, volver a lo normativo que significa la escuela, de cumplir un horario, de cumplir un tiempo determinado de concentración frente a una lectura, frente a una situación problemática, va a llevar un tiempo recuperar. Tu espacio, y particularmente vos, en alguna de las charlas que hemos tenido, nombrabas esta idea que sería innovadora para un gabinete municipal, porque yo al menos no lo tengo en la memoria, que exista, decías, tendría que existir en el gabinete municipal un funcionario estrictamente vinculado a la educación. ¿Por qué, Fernando, este planteo? Mirá, vos recién lo decías, hablamos de educación, que nos interesa la educación, que es muy importante, todos los gobiernos lo plantean de la misma manera. Pero necesitamos empezar a hacer educación desde, si se quiere, desde lo municipal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te mencionaba, no alcanza solamente en tránsito con que controlemos y sancionemos, tenemos que enseñar, pero no significa enseñar, y cualquier docente que pueda estar escuchando va a entender a lo que voy, no significa enseñar con un hecho aislado, una jornada claro, anual en cada escuela. Porque la educación es sistemática, por eso es sistemática, y por eso los chicos van todos los días, ¿no? Y los chicos van todos los días, claro, exactamente. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Que en el gabinete municipal tiene que haber un coordinador de educación, que se siente a la par de todos los demás funcionarios. Uh-huh. Y cada acción que se determine en cada área tiene que estar sostenida con una política educativa. Uh-huh. Si yo pienso en tránsito, bueno, pero ¿de qué manera atendemos esta necesidad del tránsito desde la formación? Lo mismo pasa con la ecología, lo mismo pasa con... sí, se crea la formación ciudadana. La formación, ¿no?, Nuestros ciudadana deberes y derechos como ciudadanos. Yo te decía que parece una cosa loca, pero no puede ser que una plaza no tenga algo para leer, que no tenga descripciones históricas y culturales de por qué la plaza se llama de esa manera. Un árbol no tenga una descripción de por qué, de qué árbol es y cuáles son sus características, árboles históricos que hay en las diferentes plazas de nuestra ciudad. Y eso es cultura, y eso es educación, y eso es formación, y eso forma de, conceptualiza a la persona, le da herramientas a la persona. Está claro. Alguien te podría decir, bueno, pero ¿cómo? ¿De dónde los recursos? Porque todo muy lindo, pero los recursos siempre son escasos, ¿viste? Mirá, los recursos, nosotros desde el año 2005 existe la Ley de Financiamiento Educativo. La Ley de Financiamiento Educativo, ¿qué fue lo que marcó, si se quiere? Marcó que era necesario empezar a pensar en políticas locales, descentralizadas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo la provincia de Buenos Aires? Miren, acá hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque son propias de cada pueblo, de cada contexto, claro, exacto. Entonces, le vamos a dar al municipio para que el municipio determine. Así fue la creación del fondo educativo, el famoso fondo educativo. Claro, el fondo educativo tiene que ver no solamente con educación, sino que con cultura, ciencia y tecnología. Todas estas cuestiones innovadoras, como la que yo te estoy planteando, por ejemplo,
articularía perfectamente con este fondo educativo que fue hasta el mes de marzo, según los datos que relevamos a través de nuestros concejales, fue de alrededor de 180 millones, o sea, durante el año 2022. El año 2023 se estima, porque eso se ajusta a inflación, aproximadamente el doble. Así que vamos a estar con un presupuesto de más de 350 millones de pesos que se utilizan por reglamentación, un 40% para infraestructura escolar y el otro 60% para utilización de programas, planes, que tengan que ver con esto que yo te digo, que es cultura, ciencia, tecnología. Bien, estamos hablando, para ponerlo en una dimensión, estamos hablando de un recurso que es importante, porque, por ejemplo, la Dirección de Deportes del municipio presupuestó para este año, para toda la Dirección de Deportes, 75 millones de pesos. Exacto. Y vos me estás diciendo redondeemos en 300 millones de pesos del fondo educativo. Exacto. O sea que recursos para... Exactamente. A ver, ¿y con qué contamos además? Contamos con las escuelas. Las escuelas como promotores de todas estas políticas públicas descentralizadas municipales. Yo te voy marcando palabras para que vayamos viendo a dónde me quiero, de qué quiero significar con esta cuestión. Tenemos las escuelas que colaboran con su propuesta y que obviamente van a ver, en el marco de las políticas transversales de formación ciudadana, pueden trabajar muchas de estas políticas que son locales. Así que bueno, nuestra idea tiene que ver con esta cuestión. Y sumemos a todo esto, que no es menor, las instituciones intermedias, como clubes, sociedades de fomento, bibliotecas, las iglesias. Las iglesias, hay muchísimas instituciones del ámbito religioso que realizan un trabajo de contención muy importante, que nosotros lo tenemos que dotar de equipamiento, si se quiere, educativo, pedagógico, para que ellos también cumplan con esta función. Y ahí estaríamos atendiendo a uno de los principales objetivos del fondo educativo, que tiene que ver con la inclusión. Mejorar la calidad educativa y la inclusión es lo que propone el fondo educativo como las dos principales metas. Y ahí estamos hablando de inclusión porque va a haber muchos jóvenes que quizás asisten a una institución religiosa, jóvenes que van a un club, jóvenes que van a una sociedad de fomento, pero que no van a la escuela. Pero la formación ciudadana la tienen que tener. Claro. Muy interesante, por cierto. Gracias por haber venido a compartir un rato de la mañana, a charlar de estos temas, que son temas que muchas veces se pasan, ¿no?, de largo, porque muchas veces se habla de la educación, pero no se profundiza o no se habla desde el conocimiento, desde la cuestión, si querés, más técnica, y vale la pena también en el marco de la campaña ponerle un poco de contenido a esta cuestión de lo que significa desde pensar de un Estado municipal una política educativa. Así que gracias por haber venido a compartir de estas ideas también. Por favor, gracias a vos por invitarme y a ver, y lo que decís, tiene que ver con una intención. Lo importante es la intención, porque tenemos los recursos, tenemos las ideas, y que no quede solamente en una frase hecha de que es importante, fundamental la educación. Terminamos diciendo siempre es fundamental la educación, pero bueno, a ver, no nos quedemos solamente con las escuelas que ya demasiado tienen con sus problemáticas propias de lo pedagógico y de lo social también. Entonces, bueno, nosotros como institución municipal que conocemos los problemas somos los responsables, si se quiere, de dar este plus. Me parece que hoy estamos en condiciones, tenemos con qué, y es cuestión de llevarlo adelante como política de Estado, fundamentalmente, pensar como una política de Estado, que el próximo gobierno lo siga adelante y que el otro gobierno también. Que sea extralimite al gobierno de turno, digamos. Exactamente. Por eso, bueno, esta idea la tomó Chapu Fernández y bueno, y la va a implementar si somos gobierno a partir del 10 de diciembre. Lo ha dicho el profesor Fernando Bevilacqua, quien nos ha acompañado unos minutos en el aire de la radio. Gracias, Fernando. Gracias a vos por la invitación.